En la Argentina, la cría de cerdos se lleva a cabo en establecimientos comerciales con diversos grados de tecnificación y en criaderos de tipo familiar o para subsistencia. La crianza de cerdos como actividad comercial es lucrativa debido a la calidad genética de los animales, la alimentación balanceada que favorece el rápido crecimiento y la buena capacidad reproductiva, y también debido a los cuidados sanitarios para impedir la presencia de enfermedades que disminuyen la producción. Todos los animales criados en esta forma son faenados bajo condiciones controladas que aseguran el mantenimiento de las características apreciadas de la carne, así como la inocuidad de los alimentos preparados con la misma. Pero dijimos que también los cerdos se crían bajo condiciones de criaderos familiares o para subsistencia. Y aquí el objetivo es almacenar alimentos preparados como salazones o chacinados que a un bajo costo contribuyen al mantenimiento del grupo familiar cuando las condiciones económicas o climáticas no permiten obtenerlos de los centros comerciales. Lamentablemente, la faena de los cerdos que se crían en estas condiciones se hace en el ámbito domiciliario, sin control sanitario, y como resultado de esa situación, la carne puede ser fuente de enfermedades si se la utiliza para preparar alimentos que no se someten a cocción. Una de las enfermedades que se pueden transmitir de este modo es la triquinosis, y a continuación vamos a mostrar dos técnicas de laboratorio para detectar esta enfermedad en la carne. La técnica de compresión o triquinoscopía necesita muy pocos elementos: un compresor, tijeras y pinza. El compresor no es otra cosa que un par de vidrios gruesos con orificios en sus extremos que permiten el paso de dos tornillos con tuerca mariposa para hacer presión de un vidrio contra otro. Se depositan en el vidrio base pequeños trocitos de carne de 2 por 10 milímetros aproximadamente. Necesitamos 28 trocitos por cada animal, y una vez que están dispuestos en la base del compresor, ponemos la lámina superior atravesando los tornillos y hacemos presión hasta que la carne se torna transparente. Una vez preparado así el compresor, lo llevamos al microscopio y cuando enfocamos, en los casos positivos, vemos larvas de Trichinella spiralis enrolladas dentro de quistes que son siempre de forma oval. Recorriendo el preparado, vemos las fibras musculares interrumpidas por quistes que pueden contener una o más larvas. Esta es una técnica lenta porque tenemos que analizar 28 muestras por cada animal y además es poco sensible. Solamente da resultados positivos cuando tenemos como mínimo 3 larvas por gramo. A principios del siglo XX, en las playas de faena de Estados Unidos y de Europa, se utilizaba la triquinoscopía con participación de gran cantidad de personal femenino
que se escogía por su prolijidad y su meticulosidad. La técnica de digestión enzimática o artificial consiste en reproducir en el laboratorio lo que ocurre durante la digestión de la carne en el estómago. Esto libera las larvas que están encerradas en las fibras musculares y su concentración por sedimentación permite hallarlas con más facilidad bajo el microscopio. El primer paso de la técnica consiste en cortar la carne en pequeños trocitos de modo que el líquido de digestión actúe en forma más eficiente. Esto se puede hacer con una tijera sobre una placa de Petri o, si son varios los animales que vamos a procesar en forma simultánea, se corta la misma cantidad de carne de cada animal y se muele con una procesadora. El siguiente paso es la preparación del líquido de digestión compuesto por agua, ácido clorhídrico y pepsina. Preparamos agua destilada a 46 grados centígrados en un volumen igual a 20 veces el peso de la carne que vamos a analizar. Luego se mide la cantidad de ácido clorhídrico a utilizar. Para esta técnica se emplea ácido clorhídrico fumante al 37%. Toda la operación se realiza bajo campana de extracción para evitar respirar vapores perjudiciales. La proporción de ácido clorhídrico en el líquido de digestión debe ser del 1%, es decir, que para 2 litros de líquido de digestión necesarios para procesar 100 gramos de carne necesitamos 20 mililitros de ácido clorhídrico fumante. El ácido así medido se agrega al agua que está sobre el agitador magnético calefaccionado. Luego pesamos la pepsina. Se utiliza pepsina de potencia 1 en 10.000. La proporción en que la pepsina entra en la composición del líquido de digestión también es del 1%. Se agrega la pepsina al líquido de digestión y se controla la temperatura. Una vez completada la composición del líquido de digestión, agregamos lentamente la carne molida para evitar que se detenga la rotación del magneto. El líquido de digestión con la carne agregada se debe mantener a temperatura constante y con agitación continua durante 30 a 45 minutos. Cuando se nota que toda la carne fue digerida, se retira el recipiente con el líquido de digestión del agitador magnético y el contenido se filtra a través de un tamiz de 170 micras en una ampolla de decantación tipo squib. En este paso no se debe perder ninguna porción del líquido de digestión, de modo que hay que tener especial cuidado en que no rebalse el tamiz cuando se está filtrando. El paso de sedimentación en la ampolla de squib debe durar 30 minutos.
Transcurridos los 30 minutos, se forma un sedimento en el fondo de la ampolla de Squib. El sedimento se retira de la ampolla utilizando un tubo de 50 mililitros de fondo cónico. El tubo de fondo cónico, con el material retirado de la ampolla, se deja reposar durante 25 minutos en una gradilla. Cumplidos los 25 minutos, con la ayuda de un aspirador, se retiran 40 mililitros de sobrenadante. Se llena de nuevo el tubo con 40 mililitros de agua destilada y se lo deja reposar durante 15 minutos en una gradilla. Cumplidos los 15 minutos, se repite la extracción de sobrenadante, el agregado de agua y el reposo por otros 15 minutos. Para finalizar el proceso de sedimentación, se extraen 40 mililitros de sobrenadante y nos queda un tubo con 10 mililitros que contienen el sedimento. Se agita el tubo con movimientos circulares y el contenido se vuelca en una cámara de conteo. La cámara de conteo se lleva con cuidado a la platina de un microscopio y se observa con el objetivo de 10 aumentos. Toda la superficie de la cámara se recorre con movimientos de guarda griega y se cuentan las larvas. Los resultados individuales se expresan en larvas por gramo. Para esto se divide el número total de larvas aliado por la cantidad de gramos de carne digerida. Con la técnica de digestión enzimática, se pueden procesar en forma simultánea las muestras de 20 animales. Se utilizan muestras de 5 gramos por animal. La sensibilidad de la técnica para una muestra de 5 gramos es de 1 larva por gramo.